Buenos días, Iglesia, y bienvenidos a este domingo más, otro domingo virtual aquí en este espacio, en nuestro canal de YouTube. Recuerda que si quieres recibir una notificación cada vez que se sube alguna de las predicaciones, tienes que suscribirte al canal, así que en la campanita que está por aquí o por aquí, no me recuerdo bien ahora, ahí tienes que darle clic y así, si tienes activadas las notificaciones, cada vez que subamos un vídeo con alguna predicación, lo podrás recibir también. Bueno, en este domingo de Ramos, en este domingo que se acerca ya a la Semana Santa, y pensando en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, estoy seguro de que más de alguno se está preguntando en este momento, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Hay algún tipo de existencia después de la muerte? Y si es así, ¿cómo es eso? ¿O simplemente dejamos de existir cuando nuestros cuerpos dejan de respirar? Es uno de los grandes misterios que la gente se ha preguntado y se ha planteado desde el inicio de los tiempos, que la gente siempre ha querido saber. Incluso el primer libro que encontramos, o el primer libro que se conserva ilustrado, es un libro que se titula El libro egipcio de los muertos. Y adivinad de qué trata. Exactamente, trata del más allá. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué pasa después de que nosotros morimos? Nosotros en la actualidad no somos menos curiosos que aquellos egipcios y la gente sigue en día hoy preguntándose las mismas cosas. Seguimos comprando libros con títulos como por ejemplo 90 minutos en el cielo o El cielo es real, o libros con el título ¿Dónde vamos después de la muerte? Nos fascinan esas llamadas experiencias cercanas a la muerte, que son contadas por personas que su corazón ha dejado de latir y en algún momento ellos ven una luz al final de un túnel y nos narran esa historia, nos narran qué es lo que ha pasado. Hay un programa en la cadena 4 dirigido por Iker Jiménez que se llama La nave del misterio, donde siempre están tratando temas de este estilo. Así que vemos que es algo que en la actualidad todavía nos preguntamos. Quisiéramos saber ¿qué hay después de la muerte? Y por supuesto, durante miles de años, hasta el día de hoy, las personas pagan a médiums, pagan espiritistas que afirman poder contactar con sus seres queridos que han muerto para averiguar, para que les cuenten qué es lo que sucede cuando uno muere y para que les den algo de guía, de orientación para la vida que ellos están viviendo en este momento, aún sin fallecer. Así que ahora en lo que respecta a estos adivinos, a estos médiums y espiritistas, se le dice al pueblo de Dios que no los use. Dios dice a través del profeta Isaías lo siguiente: tal vez alguien os diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Así que, pueblo de Dios, pidamos en esta mañana orientación también nosotros, pero a Dios, sobre esta pregunta. ¿Qué sucede cuando nosotros morimos? ¿Qué sucede cuando morimos? Y para encontrar una respuesta a esta pregunta, lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra de Dios, a través de la cual Dios nos da orientación. Y vamos a ver la historia de la crucifixión de Jesús según el Evangelio de Lucas. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Lucas 23, del 32 al 43. Dice así: y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban allí colgados le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo:
¿Ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es el paraíso? En primer lugar, la palabra paraíso es una palabra antigua, una palabra persa que significa jardín amurallado. Y la verdad es que eso tiene bastante sentido o es bastante atractivo en un lugar como el Medio Oriente, donde los lugares son áridos, son cálidos, son desérticos y cuesta encontrar cosas verdes. Así que la idea de un jardín hermoso y protegido en un lugar también peligroso es una idea atractiva. ¿Qué nos dice por eso la Biblia acerca del paraíso? Pues la palabra paraíso solamente se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez en el Evangelio de Lucas, después la utiliza Pablo y en último lugar la encontramos en el libro de Revelación o de Apocalipsis. Aquí en Lucas, un Jesús que está cercano a la muerte le dice también a un ladrón moribundo que expresa fe en él, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, directamente lo que tenemos del mismo Jesús es una afirmación que nos dice que el paraíso es donde una persona con fe va inmediatamente, con fe en Jesús, va inmediatamente después de la muerte. La fe de este ladrón moribundo es asombrosa, como podemos ver en el relato que acabamos de escuchar. Ciertamente nadie más alrededor de la cruz está expresando fe por un Mesías o en un Mesías moribundo. Todos los demás creen que el hecho de que Jesús esté siendo crucificado y esté ahí en esa cruz significa que el Mesías ha fracasado. El Mesías ha fallado precisamente en ese intento de convertirse en el Mesías. Sin embargo, el ladrón le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La fe en el Jesús crucificado abre la puerta al paraíso. Piensa en esto por un momento. El ladrón ha vivido una vida que no es digna de imitar. El ladrón no ha vivido una vida precisamente modelo. No sabemos, porque no nos dice la palabra de Dios, no sabemos exactamente qué es lo que ha hecho. Lo que sí sabemos que nos dice es, y nosotros, hablando de los 2 ladrones, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. El ladrón dice que él merece estar en la cruz y reconoce su culpa y entonces está apelando a Jesús, está pidiendo y está esperando el perdón de parte de Jesús. Y Jesús se lo da. Y el ladrón en la cruz es el primero en recibir el mensaje de Jesús de que debemos llevar el Evangelio por todo el mundo. Y dice así, que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Confesar tu pecado y depositar tu fe en el Mesías crucificado es lo que te abre la puerta para el paraíso. Y fíjate que Jesús dice, estarás conmigo hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No se menciona un purgatorio, no se menciona un tiempo de espera tampoco. Así que estamos con Jesús en el momento de la muerte es algo también que el mismo apóstol Pablo afirma. Hay un momento en la vida del apóstol Pablo en que él no sabe si lo van a matar y escribe que si vive va a seguir trabajando, va a seguir luchando por la iglesia y para Dios, lo cual es bueno. Pero si muere, dice que también algo bueno sucede. Él escribe esto a los filipenses en el 1 capítulo, versículo 23. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Estar en el paraíso es estar con Jesús y sucede en el mismo momento en que esa persona con fe en Jesús muere. Ahora,
¿Qué más nos dice la Biblia sobre el paraíso? En otra de sus cartas, Pablo cuenta una experiencia un tanto mística y él escribe lo siguiente. Dice así en ese relato: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. Pablo fue arrebatado al paraíso, al que él también llama el tercer cielo. Ahora, ¿qué es? ¿O a qué hace referencia con esto de el tercer cielo? Bueno, hace unos años en alguna predicación que hice sobre la guerra espiritual, hablé de esta cuestión, ¿no? Y traté de explicarlo, pero vamos a ver si consigo también hoy explicarlo de forma que se pueda entender. Los pueblos antiguos creían que el cielo tenía como 3 niveles. El primer cielo podríamos describirlo como el cielo que nosotros vemos. El cielo, las estrellas, lo que nos rodea, lo que hay en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, las estrellas, el firmamento, podríamos decir. Esto es lo que decimos, ese es el primer cielo, ¿no? Y el primer cielo es lo que pensamos entonces y describimos como el cielo físico. El segundo cielo es aquel que pensamos como la dimensión espiritual de la realidad. La dimensión espiritual es el lugar de los ángeles, el lugar de los demonios. Así que el segundo cielo podríamos decir que está interconectado con el mundo físico también, con ese primer cielo. Ahora, el tercer cielo es el lugar al que Pablo llama también el paraíso. Es la dimensión de Dios. Es el lugar donde la voluntad de Dios se está cumpliendo continuamente. A menudo lo describimos como ahí arriba, ¿no? Cuando vaya ahí arriba o ahí arriba, pero realmente eso es una metáfora porque la Biblia describe el momento en el que el velo entre el tercer cielo y nosotros se rasga y Dios habla directamente desde ese tercer cielo a nuestra realidad. Entonces, el paraíso está en el tercer cielo y podríamos decir que es donde Dios tiene su morada, donde tiene su cuartel general, desde el cual Jesús gobierna y reina. Y la tercera y última vez que se utiliza la palabra paraíso es en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, como decíamos antes. Y Apocalipsis 2:7 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí tenemos otra pista sobre lo que es el paraíso. El árbol de la vida está en él. Seguro que muchos de vosotros recordáis esa otra parte de la Biblia donde también se menciona este árbol de la vida, donde proviene esta imagen. Muy bien, sé que todos habéis acertado ahí en vuestras casas, o lo sabéis, en el libro de Génesis. Está en el jardín del Edén, al comienzo de la palabra de Dios, en el libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer se rebelan contra Dios y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaba prohibido, Dios dice esto. Y entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en Génesis 3 el ser humano se ha rebelado contra Dios. Y lo que Dios no quiere es que el hombre vaya y coma de ese árbol de la vida, porque si no la condición de pecado se mantendría por la inmortalidad en una condición de pecado y habría pocas posibilidades de que se pudiera arreglar entonces
esa situación y esa relación con Dios de nuevo. Las personas se vuelven bastante arrogantes cuando piensan que no necesitan a Dios. Y creo que estamos viendo esto en nuestros días, en lo que está sucediendo con esta crisis de este coronavirus, de este COVID-19. La esperanza del creyente está en Jesús. Y la esperanza del creyente es que Dios sane esta tierra. La esperanza del creyente es que Dios restaure todas las cosas. El creyente en estos tiempos, por lo menos está sucediendo en mi familia y conozco muchos de vosotros que también estamos buscando al Señor con mayor intensidad. Nos estamos sumergiendo más en su palabra, pasando más tiempo en oración. Necesitamos respuestas del cielo, necesitamos el abrigo de nuestro Padre. Pero incluso en este tiempo de incertidumbre, incluso en este tiempo de muerte, lo que vemos es arrogancia por parte de las personas. Vemos corazones endurecidos, vemos personas que no dan el brazo a torcer, que no se humillan delante de Dios, delante de su palabra, que no le buscan. Y la verdad es que las personas se vuelven bastante arrogantes, como decía, cuando piensan que no necesitan a Dios. Es por eso muchas veces que las personas jóvenes creen que van a vivir para siempre, así que tienden a estar menos interesadas en Dios que las personas mayores, o que están pasando por una situación que está cercana a la muerte, entonces buscan más de Dios. Entonces, vemos en Génesis que son expulsados del paraíso y se establece un guardia para evitar que regresen y coman del árbol de la vida. Así pues, en Apocalipsis 2, cuando Jesús dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, conquistas y eres vencedor cuando vives en fe. La fe en Jesús es el medio por el cual nuestra relación con Dios es sanada, nuestra relación con Dios es restaurada. Pones tu fe en Jesús y dejas de rebelarte contra Él. Y una vez que ya no estás en rebelión contra Él, ya no es necesaria entonces la razón por la que Dios nos mantiene alejados del árbol de la vida. Recuperamos el acceso al paraíso que perdimos en Génesis 3 y podemos comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Apocalipsis 2 conecta esta imagen del paraíso con la imagen de la historia del jardín del Edén. Y eso sucede cada vez más conforme uno avanza y prosigue hacia el final del libro de Apocalipsis. Combina las imágenes o la imagen del jardín del paraíso del Edén con otra imagen también bíblica bastante conocida a lo que sucede o de lo que sucede cuando morimos. Y es la ciudad de oro o la ciudad dorada de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, un ángel le dice a Juan: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Luego sigue esta descripción un tanto extraña, pero a la vez también hermosa. Nos dice que está hecha de oro, pero que es un oro transparente, que puedes ver a través de él. Nos dice que las paredes alrededor de la ciudad son enormes y que están hechas de joyas, que tiene puertas de perlas, que es de donde nosotros obtenemos esa imagen del cielo como de puertas nacaradas. La ciudad enorme tiene alrededor de 2.250 kilómetros de ancho, 2.250 kilómetros de largo, 2.250 kilómetros de alto. No necesita luz ni necesita templo en la ciudad, porque la luz y la presencia de Dios lo llenan todo. Y de hecho, es por eso que tiene exactamente las mismas dimensiones de 2.250 kilómetros de largo, ancho y alto. Tiene la forma de un cubo perfecto. Y entonces nosotros podríamos pensar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa forma de ese cubo perfecto? Bueno, el hecho de que la ciudad tenga esa forma de cubo perfecto es porque refleja algo importante que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver algo con el antiguo templo. El propósito del templo que construyó Salomón
era para que Dios pudiera habitar con su pueblo. La gloria de Dios moraba en el templo, pero como sabéis, no era en cada parte, en todos los rincones o lugares del templo. Había una habitación especial en un lugar o en la parte más interior del templo donde residía la gloria de Dios. ¿Cómo se llamaba aquella habitación o aquel lugar? El lugar santísimo. ¿Y qué forma tenía esa habitación? El lugar santísimo era un cubo perfecto, era un cuadrado, un cubo perfecto. Lo que la Biblia dice es que toda la enorme ciudad es como, o es un gran lugar santísimo donde Dios morará con su pueblo. Es por eso que no necesita ni luz ni templo. Toda la ciudad está llena de la gloria de Dios. Y las imágenes del jardín del Edén en Génesis 2 y 3 se recogen en este punto y se combinan con la imagen de esta ciudad. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Bueno, ¿qué pasa con este río de agua que dice que fluye de mitad de la calle? ¿Hay una fuga en este lugar o qué está pasando? Bueno, si vuelves y miras Génesis capítulo 2, encontrarás que hay ríos que fluyen desde el centro del jardín del Edén y que salen al mundo. Y los ríos que fluyen del jardín y ahora el río que fluye a través de la ciudad representan la vida que viene de Dios. Por lo que, por supuesto, en Apocalipsis 22, el río proviene del trono de Dios. Es la vida de Dios fluyendo hacia afuera. La revelación continúa y dice: y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. De nuevo tenemos la imagen del árbol de la vida, del jardín del Edén, pero sin nadie que en este momento lo esté protegiendo. Su fruto y sus hojas proporcionan sanidad para todas las naciones. Y finalmente en el versículo 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Si recordamos esto en Génesis 3, cuando el ser humano se rebela contra Dios, se echan una maldición sobre sí mismos y sobre toda la creación. La maldición consistía en que los seres humanos estaban y están separados de Dios. Nuestra relación con Él se cortó, se rompió completamente. La maldición conlleva el hecho de estar enemistados también los unos con los otros. Peleamos, discutimos, hacemos guerra los unos con los otros y nos separamos de la creación misma. Es por eso que la vida podemos decir que es tan difícil. Pero ahora ya no habrá una maldición sobre nada. Ahora en el paraíso la maldición está rota. ¿Cómo se rompió esa maldición? Bueno, Dios se hizo hombre y tomó la maldición sobre sí mismo. Nos dice la palabra de Dios que se hizo maldito en la cruz. Y eso es lo que significa la crucifixión. Eso es lo que significa la cruz. La plenitud de la maldición del pecado y de la rebelión puesta sobre Jesús. Y obtenemos el perdón de Dios y entre nosotros y, como veremos, con la creación misma. Y fijémonos en algo muy importante en cuanto a la ciudad de oro, la Nueva Jerusalén. Las personas que pertenecemos al Mesías crucificado somos la Nueva Jerusalén. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. Recordemos que la Nueva Jerusalén es llamada la novia del Cordero. Y el Cordero es Jesús. La novia de Cristo es la Iglesia. Ahora pensemos en todos esos detalles sobre la ciudad y entenderemos lo que significan. La razón por la cual la Nueva Jerusalén está hecha de oro es porque la fe de la Iglesia se describe de esta forma, como más preciosa que el oro, en 1 de Pedro, capítulo 1
y versículo 7. Y es oro transparente, porque los redimidos no tienen nada que ocultar. Hemos confesado nuestro pecado a Dios y lo hemos confesado también a los demás y los hemos sacado a la luz. No hay más vergüenza. Estamos perdonados. La ciudad es un cubo perfecto porque nos hemos convertido en el lugar santísimo. Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo y con nosotros en la persona de su Hijo. El río de la vida de Dios fluye a través de la ciudad porque el Espíritu Santo, en el que habita la vida de Dios, fluye desde nuestros corazones hacia el mundo que nos rodea. Cuanto más miras la imagen de esta ciudad de oro, esta representa al pueblo de Dios tanto, o si no más, como el lugar de Dios. Así que, entonces, al poner todas estas imágenes juntas, ¿qué podemos decir? ¿O qué podemos responder a esta pregunta de ¿qué sucede cuando morimos? ¿Qué sucede cuando el creyente muere? Si nosotros hemos admitido, como el resto de la humanidad, que nos hemos rebelado contra Dios, y si ponemos nuestra fe en el perdón que ofrece Jesús, el Mesías crucificado, y le ofrecemos nuestra obediencia, entonces se reabre el paraíso, el lugar que fue creado desde el principio para que habitáramos, tal como describe en el libro de Génesis. La maldición del pecado está rota y tenemos acceso ahora al árbol de la vida eterna que está en el paraíso de Dios. Estamos con Jesús y todas las cosas que están rotas en nosotros han sido sanadas o son sanadas por las hojas del árbol de la vida que dice que son sanidad para las naciones. En el paraíso la gloria de Dios nos rodea como la luz y su vida fluye a través de nosotros como un río. El tercer cielo es el paraíso de Dios, un lugar donde hay descanso, un lugar donde hay paz, donde hay gozo, un lugar donde hay sanidad y creo que también es un lugar de preparación. Porque aquí hay algo que enseña el Nuevo Testamento, pero creo que nosotros como iglesia en general lo tenemos un tanto olvidado. El paraíso de Dios no permanecerá para siempre en el tercer cielo. Así que todos los himnos que nosotros cantamos y todas aquellas canciones que hablan del cielo como nuestro lugar o como nuestra morada eterna, hogar eterno, no son del todo precisas porque al final del libro del Apocalipsis, ¿dónde nos dice que está la Nueva Jerusalén? Pues dice así, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Cuando Jesús regrese para reclamar este mundo, su novia, la iglesia, la Nueva Jerusalén, vendrán juntamente con él. La maldición del pecado y la muerte se rompe, no solo en cuanto a nosotros, sino que también en cuanto a la creación misma. Como dice Romanos 8, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así que, donde está Jesús, ahí es paraíso. Donde está Jesús, la maldición del pecado y de la muerte se rompe. En este momento, este paraíso está en el cielo. Pero como dice Hechos 3:21, en referencia a Jesús, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Cuando Jesús regrese y nosotros con él, vendrá a restaurar el paraíso a su lugar legítimo, al lugar que le corresponde, los cielos y la tierra. La maldición se romperá en todas partes. Todo el universo se convertirá finalmente en la morada de Dios. Toda la creación finalmente será lo que debía ser.
el lugar santísimo, el paraíso de Dios. Mientras tanto, aquí seguirán habiendo guerras, aquí seguirán habiendo terremotos, seguirán habiendo rumores de guerras, lágrimas, dolor, llanto, enfermedades, pestes, plagas, COVID-19 y los que vengan, pero todo será restaurado. Es una de las promesas que Dios nos da en su palabra. Y mi pregunta para terminar esta predicación en esta mañana es: cuando tú mueras, ¿vas a ir al paraíso? Espero que el Señor bendiga mucho vuestra semana. Hablaremos más de esto la semana que viene. Se acerca la Pascua. Amén.